Un cordial saludo, mi nombre es Fabio González. En este video presentaré el análisis estadístico de un caso de estudio relacionado con el colapso hipotético de un edificio. Este análisis hace parte de la asignatura de Probabilidad y Estadística de la Corporación Universitaria de Viento de Dios. El objetivo principal es aplicar diferentes herramientas de la estadística descriptiva para analizar los datos suministrados sobre la población de la zona, las características del suelo y los eventos sísmicos registrados. A partir de estos datos calcularemos medida de tendencia central, medida de dispersión y analizaremos gráficamente algunas posibles relaciones entre las variables. El objetivo de este estudio es analizar la información disponible desde la perspectiva estadística con el fin de identificar patrones, variaciones y posibles relaciones entre diferentes variables. En el caso se analiza principalmente 5 variables: el caso de habitantes en la zona afectada, la resistencia de la compresión del suelo, la profundidad del nivel freático, la magnitud de los terremotos y el número de réplicas sísmicas. Para realizar ese análisis utilizaremos herramientas como la media, la mediana y la moda, que son medidas de tendencia central. También utilizaremos la desviación estándar y rango, que nos permite conocer la dispersión de los datos. Finalmente, utilizaremos gráficos como el histograma, el diagrama de dispersión, para representar visualmente la información y estudiar posibles relaciones entre las variables. Es importante recalcar que la estadística permite encontrar patrones y asociaciones, pero por sí sola no permite mostrar una causa definitiva del colapso. Para ello sería necesario complementar el análisis con estudios especializados de ingeniería estructural y geotécnica. En esta diapositiva se presenta el análisis del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. Los valores suministrados fueron 10.000, 11.500, 12.200, 10.800 y 9.900 habitantes. Como se puede observar en la gráfica, el valor más alto fue de 12.200 y el valor más bajo fue de 9.900. Al calcular la media aritmética, obtendremos un promedio de 10.880 habitantes. A ordenar los datos de menor a mayor, obtendremos una medida de 10.800 habitantes, que corresponde al valor central. En este conjunto no existe moda porque ninguno de los valores se repite. Por esa razón se considera un conjunto amodal. Finalmente, la desviación estándar poblacional de aproximadamente 879.55 habitantes. Esa medida indica cuánto varían los datos con respecto al promedio. En conclusión, durante el periodo analizado, la población presentó variables alrededor de un promedio de 10.800 habitantes. A continuación analizaremos la compresión del suelo en 5 diferentes puntos del terreno. Los valores registrados fueron 12.5, 14.2, 10.8, 11.9, 13.6 megapascales. La medida de esos datos es de 12.6 megapascales, lo que representa la resistencia promedio del suelo de los puntos evaluados. La mediana es de 12.5 megapascales y no existe una moda debido a que ninguno de los valores se repite. En cuanto a la dispersión, el rango es de 3,4 megapascales, resultado de rezar el valor mínimo, que es 10,8, al valor máximo, que es 14.2. La desviación estándar poblacional es aproximadamente 1.21 megapascales. Esos resultados muestran que existe
cierta variación en la resistencia del suelo entre los diferentes puntos evaluados. En esa diapositiva se observa el histograma de la resistencia a la compresión del suelo. El histograma permite agrupar los valores e intervalos y observar la frecuencia con la que aparecen los datos. En este caso, los valores se encuentran distribuidos entre aproximadamente 10,8 y 14,2 megapascales. Cada uno de los intervalos presentados contiene una observación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solamente contamos con 5 datos debido al tamaño reducido de la muestra. No es posible establecer con seguridad una distribución estadística definida. Aún así, el histograma es útil porque permite visualizar dispersión de los datos y observar el intervalo que genera en que se encuentra la resistencia del suelo. Por lo tanto, ese gráfico complementa las medidas numéricas calculadas anteriormente. Ahora analizaremos la relación entre la profundidad del freático y la resistencia a la compresión del suelo. Para este análisis se utiliza un gráfico de dispersión en el cual cada punto representa una pareja de valores. Por un lado, la profundidad del nivel freático y por otro lado, la resistencia del suelo. Al observar el gráfico se aprecia una tendencia positiva. En general, los puntos con mayor profundidad de nivel freático también presentan una mayor resistencia al suelo. El coeficiente de correlación de Pearson obtiene aproximadamente 0,21. Ese resultado representa una correlación positiva fuerte dentro de las muestras analizadas. Sin embargo, es importante aclarar que la correlación no demuestra una relación de causa-efecto. Es decir, los datos muestran una asociación estadística entre ambas variables, pero no permite afirmar por sí solo que la profundidad a nivel freático sea la causa directa de la resistencia del suelo. Para establecer una explicación definitiva sería necesario realizar estudios geotécnicos adicionales. En esta diapositiva se analiza la posible relación entre magnitud de los terremotos y número de réplicas. Sin embargo, antes de interpretar los datos es importante reconocer una limitación de los datos. El caso presenta 5 magnitudes de terremotos registrados durante un periodo de 10 años. Por lo tanto, por otro lado, 5 registros de número de réplica correspondientes a los últimos 5 años. La información suministrada no confirma que cada terremoto corresponda directamente con el número de réplicas ubicado en la misma posición de la lista. Por esa razón, no es correcto afirmar una relación causal directa entre estas dos variables. Si realizamos un emparejamiento únicamente de forma explorativa, siguiendo el orden en el que aparecen los datos, se obtiene una correlación aproximada de 0,71. Ese resultado sugiere una relación positiva moderada. Además de la positividad descriptiva, la probabilidad también cumple un papel importante en el análisis de fenómenos como los sismos. Un proceso comienza con la recopilación de información sobre eventos ocurridos en el pasado. Posteriormente, estos datos son analizados estadísticamente para identificar patrones, variaciones y comportamientos. A partir de esa información se pueden realizar estimaciones probabilísticas sobre diferentes escenarios futuros. Esas estimaciones permiten evaluar los riesgos y considerar las posibles consecuencias de determinados eventos. Finalmente, esa información puede utilizarse para diseñar estrategias de prevención y mitigación. En el campo de la ingeniería, ese tipo de análisis es importante ya que permite apoyar la toma de decisiones, mejorar el diseño de la estructura y desarrollar medidas
que reduzca la vulnerabilidad frente a futuros eventos. De esta manera, un estudio probabilístico de un fenómeno puede aportar información útil para comprender y analizar otros fenómenos similares. Ahora bien, seguimos con las conclusiones. Como conclusión, el análisis estadístico permite organizar e interpretar la información suministrada en el caso de estudio. En relación con la población, se tuvo un promedio de 10.880 habitantes. Para resistencia a la compresión del suelo, la medida fue de 12,6 megapascales, con una desviación estándar de aproximadamente 1.21 megapascales. También se identificó una correlación positiva de aproximadamente 0,21 entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo dentro de la muestra realizada. A cuanto los eventos sísmicos, la magnitud promedio fue de 5,36, mientras que el rango fue de 1,7. El análisis entre la magnitud de los eventos y el número de réplicas representó una limitación importante debido a que los datos no confirman una correspondencia directa entre cada evento y sus réplicas. En general, este caso demuestra que la estadística permite resumir información, identificar patrones, medir la variación y analizar posibles relaciones entre diferentes variables. Sin embargo, también demuestra la importancia de interpretar los resultados con precaución y no de difundir una correlación con una relación. Finalmente, los análisis estadísticos y probabilísticos pueden ser herramientas fundamentales para apoyar la evaluación de riesgos y creación de estrategias de prevención